1. De lo existente, unas cosas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo, y en una palabra, cuanto es asunto nuestro. Y no dependen de nosotros el cuerpo, la hacienda, la reputación, los cargos, y en una palabra, cuanto no es asunto nuestro. Y lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, no sometido a estorbos ni impedimentos, mientras que lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, sometido a impedimentos, ajeno. Recuerda, por tanto, que si lo que por naturaleza es esclavo lo consideras libre y lo ajeno propio, sufrirás impedimentos y padecerás. Te verás perturbado, harás reproches a los dioses y a los hombres, mientras que si consideras que solo lo tuyo es tuyo y lo ajeno, como es en realidad ajeno, nunca nadie te obligará, nadie te estorbará, no harás reproches a nadie, no irás con reclamaciones a nadie, no harás ni una sola cosa contra tu voluntad, no tendrás enemigo, nadie te perjudicará, ni nada perjudicial te sucederá. Y cuando tengas ya en el deseo tan grandes cosas, recuerda que no hay que acercarse a ellas con un estímulo moderado, sino que las unas hay que rechazarlas definitivamente y las otras hay que posponerlas, al menos de momento. Pero si al mismo tiempo quieres esto y quieres también tener cargos y enriquecerte, quizás ni esto último alcances por desear también lo anterior, y desde luego fracasarás por completo en conseguir lo que es el único medio para alcanzar la libertad y la felicidad. Pon al punto tu esfuerzo en responder siempre a toda representación áspera. Eres una representación y no en absoluto lo representado. Y luego examínala y ponla a prueba mediante las normas esas que tienes y sobre todo con la primera, la de si versa sobre lo que depende de nosotros o sobre lo que no depende de nosotros. Y si versaras sobre lo que no depende de nosotros, ten a mano lo de que no tiene que ver conmigo. 2. Recuerda que la promesa del deseo es la consecución de lo que deseas, y la promesa del rechazo, el no ir a dar en aquello que se rechaza, y que el que falla en su deseo es infortunado, y el que va a dar en el objeto de su rechazo es desdichado. Si solo rechazas cosas que no son acordes con la naturaleza y que dependen de ti, no irás a dar en nada de lo que rechazas. Pero si rechazas la enfermedad o la muerte o la pobreza, serás desdichado. Aparta pues tu rechazo de todo lo que no depende de nosotros y ponlo en lo que no es acorde con la naturaleza y depende de nosotros. Aniquila por completo el deseo, al menos en el momento presente. Y es que si deseas algo de lo que no depende de nosotros, por fuerza serás infortunado. Y si algo de lo que depende de nosotros, aún no tienes a tu disposición nada de cuanto sería hermoso que desearas. Así que usa solamente el impulso y la repulsión, pero con suavidad, de manera excepcional y sin tensiones. 3. Con cada cosa que te atraiga o te reporte utilidad o a la que seas aficionado, acuérdate de decirte siempre de qué clase es, empezando por lo más pequeño. Si eres aficionado a una olla, di, soy aficionado a una olla, y no te perturbarás cuando se rompa. Si besas a tu hijo o a tu mujer, di que besas a un ser humano, y no te perturbarás cuando muera. 4.
Cuando vayas a emprender algún asunto, recuérdate a ti mismo qué clase de asunto es. Si vas a bañarte, ten en mente lo que sucede en el baño, los que salpican, los que empujan, los que insultan, los que roban. Y así emprenderás con más seguridad el asunto, si enseguida te dices, quiero bañarme y conservar mi albedrío conforme a naturaleza. Y lo mismo en todos los asuntos. Y así, si surge algún impedimento para el baño, tendrás a mano lo de que, pero no quería solo eso, sino también conservar mi albedrío conforme a naturaleza, y no lo conservaré si me enfado por lo que sucede. (5) Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas, como la muerte, que no es nada terrible, pues entonces también se lo habría parecido a Sócrates, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible, eso es lo terrible. Así que cuando suframos impedimentos, o nos veamos perturbados o nos entristezcamos, no echemos nunca la culpa a otro, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Es propio del profano reclamar a los otros por lo que uno mismo ha hecho mal. El reclamarse a sí mismo, propio del que ha empezado a educarse, propio del instruido, el no reclamar ni a los otros, ni a sí mismo. 6. No presumas nunca por la superioridad ajena. Si el caballo presumiendo dijera, soy hermoso, sería soportable. Pero cuando tú dices presumiendo, tengo un hermoso caballo, sábete que presumes de la bondad de un caballo. ¿Qué es lo tuyo? El uso de las representaciones. Así que presume entonces cuando te comportes conforme a naturaleza en el uso de las representaciones. Entonces estarás presumiendo de tu propia bondad. 7. Igual que en una travesía, si vas a aprovisionarte de agua al atracar el barco, puedes entretenerte en el camino a recoger una conchita o una cebollita, pero has de estar pendiente del barco y volverte continuamente, no sea que llame el capitán, y si llama, has de dejar todo aquello para que no te metan dentro atado como a las ovejas. Así también en la vida. Si te dan una mujercita o un hijo en vez de una conchita y una cebollita, no te será ningún estorbo. Pero si llama el capitán, corre a la nave y déjalo todo sin volverte. Y si fueras anciano, ni siquiera te apartes de la nave, no sea que faltes cuando te llame. 8. No pretendas que los sucesos sucedan como quieres, sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. 9. La enfermedad es un impedimento del cuerpo, pero no del albedrío, a menos que él lo consienta. La cojera es un impedimento de la pierna, no del albedrío. Y di eso mismo de cada asunto al que vamos a dar. Hallarás que es impedimento de alguna otra cosa, pero no tuyo. 10. En cada cosa que sobrevenga, vuélvete a ti mismo y acuérdate de mirar con qué capacidad cuentas para el uso de ella. Si ves a un hermoso o una hermosa, hallarás que frente a eso tienes la capacidad de la continencia. Si se te presenta un esfuerzo, hallarás la perseverancia. Si un insulto, hallarás la resignación. Y una vez así acostumbrado, no te arrebatarán las representaciones.
11. No digas nunca respecto a nada, lo perdí, sino lo devolví. ¿Murió tu hijo? Ha sido devuelto. ¿Murió tu mujer? Ha sido devuelta. ¿Me han quitado el campo? Pues también eso ha sido devuelto. Pero el que me lo quitó era un malvado. ¿A ti qué te importa por qué medio te lo reclama el que te lo dio? Mientras te lo da, ocúpate de ello como de cosa ajena, como se ocupan de la posada los que van de paso. 12. Si quieres progresar, deja esas cavilaciones de si descuido lo mío, no tendré de qué mantenerme. Si no castigo al esclavo, será un malvado. Es mejor morir de hambre, libre de tristeza y miedo, que vivir en la abundancia pero lleno de perturbación. Mejor que el esclavo sea malo, que el estar tú de mal genio. Hay que empezar por las cosas pequeñas. Se vierte el aceitito, te roban el vinito, responde que a ese precio se vende la impasibilidad, la imperturbabilidad. Nada se consigue gratis. Y cuando llames al esclavo, piensa que puede no atender, y que incluso si atiende, puede no hacer nada de lo que tú quieres, pero no le va tan bien como para que dependa de él el que tú no te alteres. 13. Si quieres progresar, soporta parecer insensato y bobo en lo exterior, y no pretendas que parezca que sabes algo. Y si a algunos les parece que eres importante, desconfía de ti mismo. Sábete que no es fácil guardar lo exterior y tu propio albedrío conforme a naturaleza, sino que es de toda necesidad que quien se preocupa de lo uno, descuide lo otro. 14. Si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan para siempre, eres bobo, pues quieres que dependa de ti lo que no depende de ti y que lo ajeno sea tuyo. Así también, si quieres que el esclavo no se equivoque, eres tonto, pues quieres que la maldad no sea maldad sino otra cosa. Pero si quieres no fallar en tus deseos, eso puedes conseguirlo. Ejercítate en eso, en lo que puedes. Es dueño de cada uno el que tiene la potestad sobre lo que él quiere y no quiere para conseguírselo o quitárselo. Así que el que pretenda ser libre, que ni quiera ni rehuya nada de lo que depende de otros, sino por fuerza será esclavo. 15. Recuerda que has de comportarte como en un banquete. Llega a ti algo que van pasando, extiende la mano y sírvete moderadamente. Pasa de largo o no lo retengas. Aún no viene, no exhibas tu deseo y espera hasta que llegue a ti. Así con tus hijos, con tu mujer, con los cargos, con la riqueza. Y algún día serás digno de participar en el banquete de los dioses. Y si no te sirves de lo que te ofrecen, sino que lo desprecias, entonces no solo participarás del banquete de los dioses, sino también de su poder. Así obraban Diógenes y Heráclito, y los que se les parecían y merecidamente eran y se les llamaba divinos. 16. Cuando veas a uno llorando en duelo porque su hijo está ausente o porque ha perdido lo suyo, ten cuidado, no sea que te atrape la representación de que está entre males los externos. Más bien ten a mano
lo de que le atribula no el suceso, que a otro no le atribula, sino la opinión sobre él. De palabra en todo caso, no rechaces acompañarle en el sentimiento, e incluso si se tercia gemir con él, pero ten cuidado de no gemir también por dentro. 17. Recuerda que eres actor de un drama, con el papel que quiera el director. Si quiere uno corto, corto. Si uno largo, largo. Si quiere que representes a un pobre, represéntalo con nobleza, como a un cojo, un gobernante o un particular. Eso es lo tuyo, representar bien el papel que se te ha dado, pero elegirlo es cosa de otro. 18. Cuando el cuervo grazne un mal augurio, que no te arrebate la representación, sino al punto distingue en tu interior y dite: esto no significa nada para mí, sino para mi cuerpecito, o para mi haciendita, o para mi familia, o para mis hijos, o mi mujer. Para mí, todo lo que indica es de buen augurio, si yo quiero, pues está en mi mano obtener beneficio de ello, sea lo que resulte. 19. Puedes ser invencible si no te avienes a ningún combate en el que no dependa de ti vencer. Mira, no sea que arrebatado por la representación, cuando veas a alguien al que honran más que a ti, o muy poderoso, o especialmente bien considerado, creas que es feliz. Pues si la esencia del bien estuviera en lo que depende de nosotros, no hay lugar para la envidia ni para los celos. Tú mismo no querrás ser general, ni pritano, ni cónsul, sino libre. Y para eso hay un camino: el desprecio de lo que no depende de nosotros. 20. Recuerda que no ofenden el que insulta o el que golpea, sino el opinar sobre ellos que son ofensivos. Cuando alguien te irrite, sábete que es tu juicio el que te irrita. Por tanto, intenta lo primero no ser arrebatado por la representación. Si consigues una sola vez dilatarlo en el tiempo, te dominarás más fácilmente. 21. Ten presente a diario la muerte y el destierro, y todo lo que parece terrible, pero sobre todo la muerte, y nunca pensarás en nada vil, ni desearás nada en exceso. 22. Si ansías la filosofía, prepárate desde ahora mismo para ser objeto de risas, para ser objeto de las burlas de muchos que te dirán: de pronto se nos ha vuelto filósofo, y ¿cómo es que nos viene con ese gesto altivo? Así que tú no pongas gesto altivo y aférrate a lo que parece ser mejor, como quien ha sido destinado por la divinidad a ese puesto. Recuerda que, si te mantienes en ello, los que al principio se reían de ti te admirarán al final, mientras que, si te dejas vencer por ellos, les ofrecerás un doble motivo para la risa. 23. Si alguna vez te ocurre volverte a lo exterior pretendiendo agradar a alguien, sábete que has echado a perder tu género de vida. Bástete en todo con ser filósofo, y si además quieres parecerlo, parécetelo a ti mismo, y te darás por satisfecho. 24.
Que no te aflijan estas reflexiones. Viviré en la deshonra y no valdré nada en ninguna parte. Pues si la falta de honores es un mal, no puedes estar en la desgracia por causa de otro, como tampoco en la vergüenza. ¿Verdad que no es cosa tuya el conseguir un cargo o ser invitado a un banquete? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo va a ser eso falta de honores? ¿Cómo no va a valer nada en ninguna parte quien ha de ser alguien solo en lo que depende de ti, en lo que puede ser el que más valga? ¿Que no podrás ayudar a tus amigos? ¿Qué dices de que no vas a poder? De ti no obtendrán dinero, ni los harás ciudadanos romanos. ¿Quién te ha dicho que eso depende de nosotros y que no son cosas ajenas? ¿Quién puede darle a otro lo que él mismo no tiene? Hazte rico, dice uno, para que también nosotros tengamos algo. Si puedo ser rico en guardarme a mí mismo, respetuoso, fiel y generoso, indícame el camino y me haré rico. Pero si consideráis lo adecuado, que yo eche a perder mis bienes para que vosotros obtengáis los que no son bienes, mirad qué inocuos sois y qué desconsiderados. ¿Qué preferís? ¿El dinero o un amigo fiel y respetuoso? Mejor ayudadme en esto y no pretendáis que haga lo que me haría perderlo. Pero insiste, ¿mi patria se quedará sin la ayuda que depende de mí? Y otra vez, ¿cuál iba a ser esa ayuda? Que no será gracias a ti como obtenga pórticos ni baños. ¿Y eso qué? Tampoco tiene zapatos gracias al herrero, ni armas gracias al zapatero. Pero ya es bastante si cada uno cumple su propia función. Si proporcionas a tu patria otro ciudadano fiel y respetuoso, ¿no le habrías hecho un beneficio? Sí. Entonces no le estaría siendo inútil en absoluto. ¿Y qué puesto ocuparé en la ciudad? Dice. El que puedas, guardando al mismo tiempo al hombre fiel y respetuoso. Si vas a perder esto con la intención de beneficiar a aquella, ¿de qué beneficio le serías resultando desvergonzado e infiel? (25) ¿Recibió alguien más honores que tú en un banquete o en una recepción o en ser invitado a un consejo? Si esos son bienes, ¿has de alegrarte porque aquel los consiguió? Si son males, no te entristezcas por no haberlos conseguido tú. Recuerda que si no haces lo mismo para conseguir lo que no depende de nosotros, no puedes merecer lo mismo. ¿Cómo va a tener lo mismo el que no frecuenta las puertas de uno que el que sí las frecuenta? ¿El que no hace la corte que el que sí la hace? ¿El que no hace alabanzas que el que sí hace alabanzas? Serás injusto e insaciable si pretendes recibirlo de balde, sin ofrecer a cambio el precio por el que se vende. ¿A cuánto se venden las lechugas? A un óbolo, pongamos por caso. Si alguien ofrece el óbolo, recibe las lechugas. Pero tú, que no lo has ofrecido, si no las recibes, no creas que eres menos que el que las recibe. Como tiene él las lechugas, así tienes tú el óbolo que no entregaste. Y en esto también de la misma manera. Que no te han invitado al banquete de alguien. Eso es que no has dado al que invita el precio por el que vende la cena. La vende por alabanza, la vende por cuidados. Dale el precio por el que lo vende, si te merece la pena. Pero si quieres no ofrecer aquello y conseguir esto, es que eres insaciable y estúpido.
¿Es que no tienes nada a cambio de la cena? ¿Tienes el no haber alabado a quien no querías? ¿El no haber aguantado a los que tiene en la entrada? (26) Es posible comprender el objetivo de la naturaleza a partir de aquello en que no nos distinguimos los unos de los otros. Igual que cuando el esclavo de otro rompe el vaso, tenemos de inmediato a mano el decir, son cosas que pasan. Sábete que también cuando rompan el tuyo has de comportarte de la misma manera que cuando rompieron el de otro. Y eso llévalo también a las cosas importantes. ¿Han muerto el hijo o la mujer de otro? No hay nadie que no diga, es cosa humana. Pero cuando muere el hijo de uno, de inmediato viene lo de, ¡ay de mí, desdichado! Habría que recordar lo que sentimos cuando oímos eso mismo de otros. 27. Igual que nadie se propone un objetivo para fracasar, así tampoco se produce en el mundo la naturaleza del mal. 28. Si alguien confiara tu cuerpo al primero que pasa, te enfadarías. Y por confiar tú tu buen sentido a cualquiera, para que si te insulta quedes alterado y confundido, ¿por eso no te avergüenzas? 29. En cada cosa mira los preceptos y las consecuencias, y acércate a ello de acuerdo con eso. Si no, al principio irás animoso, como el que no ha tenido en cuenta nada de lo que va a venir, pero luego al presentarse algunas dificultades, te apartarás bochornosamente. ¿Quieres vencer en Olimpia? Y yo por los dioses, pues es agradable. Pero mira los preceptos y las consecuencias, y de esa manera pon manos a la obra. Has de llevar una vida ordenada, someterte a un régimen alimenticio, abstenerse de dulces, entrenarte por fuerza a la hora señalada con calor o con frío, no tomar agua fría, no tomar vino a tu antojo, sencillamente, ponerte en manos del entrenador como de un médico, y luego en el combate andar cogiendo tierra, a veces desencajarte la muñeca, torcerte un tobillo, tragar mucho polvo, y otras veces incluso ser azotado, y después de todo eso ser vencido. Teniendo eso en cuenta, si aún sigues queriendo, ve a hacerte atleta. Si no, te estarás portando como los niños, que tan pronto juegan a los luchadores como a los gladiadores, como a tocar la trompeta, como a representar. Así también tú, tan pronto atleta como gladiador, luego orador, luego filósofo, pero nada con toda tu alma, sino que como el mono, imitas cualquier imagen que ves y cada vez te gusta una cosa, porque nada te metiste con reflexión, ni tras haberlo examinado, sino al azar y con deseo poco ardiente. Así algunos al ver a un filósofo y al oír hablar a alguno como habla Éufrates, aunque ¿quién es capaz de hablar como él? ¿Quieren también ellos filosofar? Hombre, mira primero de qué clase es el asunto y luego examina tu propia naturaleza, a ver si puedes soportarlo. ¿Quieres dedicarte al pentatlón o ser luchador? Mira tus brazos, tus muslos, tu espalda, conócelos. Cada uno ha nacido para una cosa. ¿Crees que haciendo lo que haces puedes comer igual, beber igual, desear de la misma manera, contrariarte de la misma manera? Es preciso velar, esforzarse, apartarte de tus familiares, ser despreciado por un muchachito, ser objeto de burla para los que te salgan al encuentro, ser menos en todo,
en honras, en gobierno, en tribunales, en cualquier asuntillo. Piénsate esto si quieres obtener a cambio impasibilidad, libertad, imperturbabilidad. Si no, no te acerques. No sea que actúes como los niños, ahora filósofo, luego recaudador de impuestos, luego orador, luego procurador del César. Eso no concuerda. ¿Has de ser un hombre o bueno o malo? ¿Has de cultivar o tu propio regente o lo exterior? ¿O aplicas tu habilidad a lo interior o a lo exterior? Es decir, o mantener el puesto de un filósofo o el de un profano. 30. En general, los deberes se miden por las obligaciones. Es tu padre. Está ordenado que has de ocuparte de él, cederle en todo, soportar que te injurie, que te golpee. Pero es un mal padre. ¿Verdad que no estás unido por naturaleza a un buen padre? No, sino a un padre. Mi hermano me ofende. Pues mantén tu puesto respecto a él, y no mires qué hace él, sino qué has de hacer tú para mantener tu albedrío conforme a naturaleza. Pues otro no te perjudicará si tú no quieres, sino que habrás sido perjudicado cuando creas haber sido perjudicado. Así hallarás el deber correspondiente al vecino, al ciudadano, al jefe militar, si te acostumbras a observar las relaciones. 31. Sábete que lo más importante en cuanto a piedad para con los dioses es el tener juicios correctos respecto a que existen y lo gobiernan todo bien y con justicia, y que tú mismo has de someterte a ello, a obedecerles, y a que te parezca conveniente todo lo que suceda, y a seguirles de buen grado por actuar ellos movidos por el más noble parecer. Así nunca harás reproches a los dioses, ni les reclamarás el despreocuparse de ti. Por otra parte, no es posible que esto suceda si no te apartas de lo que no depende de nosotros y pones el bien y el mal solo en lo que depende de nosotros. Porque si supones que algo de aquello es un bien o un mal, es de toda necesidad que hagas reproches y odies a los causantes cuando falles en lo que quieres y vayas a dar en lo que no quieres. Pues todo ser vivo es de ese natural. Rehuir y apartarse de lo que le parece perjudicial y sus causas, e ir en busca de lo beneficioso y sus causas y admirarlo, pues es imposible que uno que cree ser perjudicado se deleite con lo que le parece que le perjudica, igual que es imposible que se deleite con el propio perjuicio. De ahí que el padre sea injuriado por el hijo, cuando no hace partícipe al hijo de lo que parecen ser bienes. Y eso es lo que hizo a Polinices y Eteocles, enemigos mutuos, el creer que el ser rey era un bien. Por eso injuria también el labrador a los dioses, por eso los injuria el marinero, por eso los injuria el comerciante, por eso los injurian los que pierden a sus mujeres y sus hijos, pues donde está la conveniencia, allí está también la piedad. De modo que, quien se preocupa de desear y rechazar como es menester, en ello mismo se preocupa también de la piedad, y siempre conviene hacer libaciones y sacrificios, y ofrecer las primicias según las costumbres tradicionales, de un modo puro, y no con negligencia, ni descuido, ni con mezquindad, ni más allá de las propias fuerzas. 32. Cuando te acerques a la adivinación, recuerda que no sabes lo que resultará, sino que vas para informarte de ello por el adivino. Pero si eres filósofo, vas sabiendo qué clase de cosa es,
Pues si es de lo que no depende de nosotros, es de toda necesidad que no sea ni un bien ni un mal. Así que no lleves al adivino el deseo ni el rechazo, ni te acerques a él temblando, sino sabiendo que todo lo que te resulte es indiferente, y que nada tiene que ver contigo, y que sea lo que sea, te será posible utilizarlo bien, y que nadie te lo impedirá. Ve por tanto, confiando en los dioses como en consejeros, y por lo demás, cuando se te dé un consejo, recuerda a quienes tomaste por consejeros y a quienes desobedecerás si los desoyes. Así que ve a consultar al adivino como pensaba Sócrates que había que hacerlo, es decir, por cosas cuya consulta tiene relación con su resultado y en las que ni la razón ni ninguna otra ciencia nos ofrecen recursos para saber lo que nos espera. De modo que, cuando sea necesario arrostrar un peligro por un amigo o por la patria, no hay que consultar si hemos de arrostrar el peligro, pues si el adivino te predice que los auspicios han sido malos, es evidente que te anuncian la muerte o la mutilación de un miembro del cuerpo o el destierro, pero la razón elige arrostrar el peligro junto al amigo y la patria. En ese caso, atiende al adivino más importante, al Apolo Pitio, que expulsó de su templo al que no fue en auxilio de un amigo, al que estaban matando. 33. Proponte ya a ti mismo un carácter y unas formas que guardarás cuando estés en tus asuntos y cuando te encuentres con los hombres. Mantente en silencio el mayor tiempo posible, o di lo necesario y en pocas palabras, alguna vez cuando la ocasión invite a hablar. Pero no sobre cualquier tema, no sobre luchas de gladiadores, ni sobre carreras de caballos, ni sobre atletas, ni sobre comidas o bebidas, temas de todos los días. Y sobre todo, no sobre los hombres, censurando o alabando o haciendo comparaciones entre ellos. Si fueras capaz, lleva con tus conversaciones también las de los que te acompañan hacia lo conveniente. Pero si te dejaran solo, entre extraños, calla. La risa que no sea mucha, ni por muchas cosas, ni sin control. Renuncia al juramento si es posible, para siempre, si no, según lo posible. Evita las veladas ofrecidas por los de fuera y los profanos. Si alguna vez surge la ocasión, manténgate alerta a la precaución de no deslizarte a comportamientos de profanos, pues sábete que si el compañero está manchado, por fuerza también el que frecuenta su amistad se ensuciará con él, aunque sea una persona pura. Hazte cargo de lo relativo al cuerpo, en lo que sea de necesidad pura y simple, como el alimento, la bebida, el vestido, la vivienda, los esclavos. Pero lo relativo a la fama o la molicie, suprímelo por completo. En lo relativo a los placeres amorosos, mantente puro en la medida de lo posible antes del matrimonio. Y si te acercas a ellos, que sea en la medida en que es legal. Pero no te hagas pesado a quienes los practicas ni los censuren, y no andes por todas partes contando que tú no los practicas. Si alguien viene a contarte que fulano habla mal de ti, no te defiendas de lo que haya dicho, sino responde: eso es que desconocía mis demás vicios, porque no habría mencionado solo esos. No es de necesidad de leer mucho a los teatros. Si alguna vez hay ocasión que no parezca que te afanas por nadie más que por ti mismo, es decir, quiere tú que suceda solo lo que sucede y que venza solo el vencedor, y así no te verás en impedimentos. Y abstente por completo de los gritos, y del reírte de nadie, y del conmoverte en demasía. Y después de marcharte no andes hablando mucho sobre lo sucedido en la medida en que no se refiera a tu propio perfeccionamiento,
pues con tal comportamiento resulta evidente que admirabas el espectáculo. Y no vayas por las buenas ni con facilidad a las lecturas públicas de quien sea. Si vas, mantén al tiempo la dignidad y la compostura sin ser desagradable. Cuando vayas a encontrarte con alguien, sobre todo si es uno de los que gozan de gran renombre, pregúntate a ti mismo qué habrían hecho en esa circunstancia Sócrates o Zenón. Y no te faltarán recursos para tratar convenientemente a quien sea. Cuando visites a alguno de los poderosos, proponte el pensamiento de que no lo hallarás en casa, de que no te dejarán entrar, de que te darán con la puerta en las narices, de que no se ocupará de ti. Y así, aun con esas, debes ir, vete y soporta lo que pase, y no te digas nunca a ti mismo, no merecía tanto esfuerzo, pues sería propio de un profano y cargado de aversión hacia lo exterior. En las conversaciones, evita mencionar con frecuencia y desmesuradamente tus propios hechos o peligros, que porque a ti te agrade mencionar tus peligros, no ha de serles a los demás igual de agradable el oír lo que te pasara. Evita el despertar la risa, pues es una acción que conduce fácilmente a comportamientos de profano, y a la vez es bastante para que el prójimo se retire tu respeto. Y se corre también el riesgo de pasar a los términos obscenos. Cuando suceda algo de ese estilo, aféaselo al que llegó a esos términos si hubiera ocasión. Si no, con quedarte en silencio y enrojecer y poner cara seria, pondrás de relieve que te molesta la conversación. 34. Cuando tengas la representación de algún placer, como con las demás representaciones ten cuidado, no vaya a ser que se apodere de ti. Deja que el asunto te espere y difiéralo un poco. Luego, ten presentes los dos momentos, el del disfrute del placer y el de después de haber disfrutado, cuando te arrepentirás y te injuriarás a ti mismo. Y opón a eso, ¿cómo disfrutarás y te alabarás a ti mismo si te abstienes? Y si te parece que es la ocasión de emprender el asunto, ten cuidado. No vayan a vencerte su deleite, su dulzura y su atractivo. Oponle cuanto mejor será el saberte a ti mismo vencedor de esa victoria. 35. Cuando sabiendo que has de hacer algo lo hagas, no rehuyas ser visto haciéndolo, aunque el vulgo sospeche de ello que es otra clase de cosa. Pues si no estás obrando correctamente, rehuye la propia acción. Pero si actúas correctamente, ¿por qué temer a los que te lo afean incorrectamente? 36. Como Él es de día y Él es de noche, tienen pleno sentido en la disyunción, pero carecen de sentido en la coordinación. Así también el elegir la porción mayor tendrá sentido para el cuerpo, pero para mantener la sociabilidad como se debe en un banquete, carece de sentido. Cuando comas con otro, recuerda que no solo has de ver en lo que se te ofrece su valor para el cuerpo, sino también conservar el respeto hacia quien te invita. 37. Si tomas a tu cargo un papel por encima de tus fuerzas, no solo faltas a la compostura en él, sino que además das de lado lo que podías llevar a término. 38. Igual que tienes cuidado al andar de no pisar un clavo o torcerte un pie, ten cuidado también de no perjudicar a tu propio regente. Si observáramos eso en cada acción,
emprenderíamos la acción con mayor seguridad. 39. Cada uno tiene en el cuerpo la medida de su hacienda, como en el pie tiene la del calzado. Si te atienes a ello, guardarás la medida, pero si lo sobrepasas por fuerza serás después arrastrado como por un precipicio. Igual que en el caso del calzado, que si sobrepasas el pie, tendrás un calzado dorado, luego de púrpura bordado, pues cuando una vez se ha sobrepasado la medida, ya no hay ningún límite. 40. Los hombres llaman a las mujeres señoras tan pronto como han cumplido los 14 años. Ellas, al ver que no les falta ninguna otra cosa, sino compartir el hecho con los hombres, empiezan a arreglarse y a poner en ello todas sus esperanzas. Merece la pena aplicarnos a que se den cuenta de que se les honra no por otra cosa, sino por mostrarse ordenadas y respetuosas. 41. Es signo de falta de aptitud el dedicar tiempo a los asuntos del cuerpo, como el hacer demasiado ejercicio, comer demasiado, beber demasiado, defecar demasiado, fornicar. Esas cosas hay que hacerlas como cosa accesoria, pero la dedicación ha de ser íntegra para el pensamiento. 42. Cuando alguien te haga algún daño o hable mal de ti, recuerda que obra o habla creyendo que es su deber, y que no es posible que comprenda lo que te parece a ti, sino lo que le parece a él mismo, de modo que, si lo que le parece es incorrecto, recibe el daño aquel que está engañado, y que si alguien supone que un razonamiento complejo verdadero es falso, no recibe el perjuicio del razonamiento complejo, sino el que se engaña. Partiendo de esto, te comportarás mansamente con quien te injuria. Dite en cada ocasión, ¿le pareció bien? 43. Todo asunto tiene dos aspectos, uno soportable y otro insoportable. Si tu hermano te injuria, a partir de ahora no admitirás que te injuria, pues ese es su aspecto no soportable, sino más bien que es tu hermano, que se ha criado contigo, y lo tomarás por donde es soportable. 44. Estas palabras son incoherentes. Soy más rico que tú, luego soy mejor. Soy más elocuente que tú, luego soy mejor. Más coherentes son estas otras. Soy más rico que tú, luego mi hacienda es mayor que la tuya. Soy más elocuente que tú, luego mi manera de hablar es mejor que la tuya, porque tú no eres ni hacienda ni modo de hablar. 45. Se lava uno con prisas, no digas que mal, sino que con prisas. Bebe uno mucho vino, no digas que mal, sino que mucho. Antes de conocer la opinión, ¿cómo sabes si estaba mal? Así no te ocurrirá el tener representaciones catalépticas de unas cosas y asentir otras. 46. Entre profanos no te llames a ti mismo filósofo, ni hables mucho sobre los principios, sino actúa de acuerdo con los principios. Como en un banquete, no hables de cómo se debe comer, sino come como se debe. Recuerda hasta qué punto había apartado en todo Sócrates el afán de ostentación, que venían a él algunos pretendiendo que los presentara a los filósofos
y él los acompañaba. Hasta ese punto aceptaba el ser dado de lado. Y si la conversación entre profanos acaba tratando sobre algún principio, calla lo más posible, pues es grande el peligro de que vomites inmediatamente lo que aún no has digerido. Y cuando alguien te diga que no sabes nada, y tú no te sientas ofendido, sábete que entonces estás empezando la tarea. Porque las ovejas no muestran a los pastores cuánto han comido trayéndoles el forraje, sino digiriendo en su interior el pasto y produciendo luego lana y leche. Así que tampoco hagas tú ostentación de los principios ante los profanos, sino de las obras que proceden de ellos una vez digeridos. (47) Cuando vivas en armonía con tu cuerpo, no te envanezcas por él, ni si bebes agua digas a la primera oportunidad que bebes agua. Y si alguna vez quieres ejercitarte para el esfuerzo, que sea por ti mismo y no por lo exterior. No andes abrazando estatuas, sino que alguna vez que tengas mucha sed, toma un trago de agua fría y escúpela, y no se lo digas a nadie. 48. Esta es la situación y el carácter del profano. Nunca espera de sí mismo el beneficio o el daño, sino de lo exterior. Esta es la situación y el carácter del filósofo. Todo beneficio o daño lo espera de sí mismo. Estos son los signos del que progresa. A nadie censura, a nadie alaba, a nadie hace reproches, a nadie reclama. Nada dice sobre sí mismo jactándose de lo que es o lo que sabe. Cuando algo le pone impedimentos o le estorba, se lo reprocha a sí mismo. Y si alguien le alaba, él mismo en su interior se burla del que le alaba. Y si le censura, no se defiende. Va de un lado a otro como los enfermos, teniendo cuidado de no mover ninguna parte de las que se están reponiendo antes de que tomen firmeza. Ha quitado de sí todo deseo y el rechazo lo ha puesto solo en lo que depende de nosotros y es contrario a naturaleza. Usa en todo un impulso no forzado. Si piensan de él que es un simple o un inculto, no le preocupa. En una palabra, se mantiene en guardia frente a sí mismo, como si se tratara de un enemigo y un conspirador. 49. Cuando alguien presume de poder entender y explicar los libros de Crisipo, di para tus adentros. Si no fuera porque Crisipo escribió de modo poco claro, éste no tendría de qué presumir. ¿Y yo qué quiero? Comprender la naturaleza y seguirla. Busco, pues, quién es el que la explica, y al oír que Crisipo me dirijo a él. Pero no entiendo lo que escribió. Busco quién me lo explique, y hasta ahí no hay ningún motivo de presunción. Pero cuando hallo quien me lo explique, le falta en poner en práctica los preceptos, y sólo eso es motivo de presunción. Y si admiro el propio explicarlo, ¿qué otra cosa he resultado ser, sino gramático en vez de filósofo? Salvo que estoy explicando a Crisipo en vez de a Homero. Más bien, cuando alguien me diga, hazme una lectura de Crisipo, me pondré colorado al no poder mostrar hechos semejantes y acordes con las palabras. 50. Mantente en cuanto te ha sido prescrito, como si fueran leyes que si las transgredes, estarás cayendo en la impiedad. Y no prestes atención a lo que digan de ti, pues eso ya no es cosa tuya. 51.
¿Para cuándo dejas el considerarte digno de lo mejor y el no transgredir en nada la capacidad de discernimiento de la razón? Has recibido los principios a los que debías adherirte y te has adherido a ellos. ¿Qué maestro sigues esperando para poner en sus manos el llevar a cabo tu corrección? Ya no eres un jovencito, sino un hombre maduro. Si ahora te despreocupas y descuidas, y haces proyectos de proyectos y cada día fijas para más adelante el término tras el cual te aplicarás a ti mismo, no te darás cuenta de que no progresas, sino que vivo y muerto seguirás siendo un profano. Así que considérate ya digno de vivir como una persona madura y que progresa, y que sea para ti ley intransgredible todo lo que te parezca lo mejor. Y si a ello se añade el esfuerzo o el placer, la fama o la ignominia, ten presente que este es el momento del combate y que estamos en los Juegos Olímpicos y que ya no es posible retrasarlo y que el progreso se mantiene a salvo o se pierde por un día y por un asunto. Así pudo Sócrates ser lo que fue, no prestando atención a nada más que a la razón en cuantas situaciones se le planteaban. Y tú, aunque no seas Sócrates, debes vivir queriendo ser como Sócrates. 52. El primer asunto y más necesario en la filosofía es el del uso de los principios, como el no mentir. El segundo, el de las demostraciones, como el ¿por qué no hay que mentir? El tercero, el que afirma y articula estos, como ¿por qué es una demostración y qué es una demostración? ¿Qué una consecuencia? ¿Qué una contradicción? ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Por tanto, el tercer asunto es necesario por causa del segundo, y el segundo por el primero, pero el más necesario y en el que han de reposar es el primero. Pero nosotros lo hacemos al revés. Pasamos el tiempo en el tercer asunto y todo nuestro afán gira en torno a él, y nos descuidamos por completo del primero. Por tanto mentimos, pero tenemos a mano cómo se demuestra que no hay que mentir. 53. En toda ocasión ha de tenerse esto a mano. Condúceme, Zeus, y tu destino, al lugar que me tenéis señalado, que yo os seguiré diligente, y aunque no quiera, por haberme vuelto un malvado, no menos os seguiré. El que cede con nobleza a la necesidad, es un sabio entre nosotros y conoce lo divino. Pero Critón, si así agrada a los dioses, así suceda. A mí Ánito y Meleto pueden matarme, pero no perjudicarme.